Aquellos que durante su estancia en la Tierra solo se dedicaron a tener vicios o dependencias, opciones terrenales, ya puede ser evocar la vida, a reparar una casa, algún juego, un vicio a algún juego, dependencia a una persona, obsesionado con una persona, o mucho apego sentimental, dependencia alimentaria, enganchado al poder, ninfomanía, etc. Inclusive ególatra a su propia persona, estar enamorado de su propio reflejo. Tantos y tantos vicios de enamorado del poder, enganchado al dinero, a las cosas materiales. Una vez que trascienden al otro lado, tendrán una verdadera dificultad, ya que seguirán requiriendo y teniendo el impulso de continuar haciendo lo mismo. Por eso es que muchos se quedan en su casa, en su hogar, porque murieron sin su familia, murieron solos y siguen apegados al recuerdo de su familia. Otros al recuerdo de el que va a quedar viudo o viuda, dependiendo del sexo. Algunos a unas madres a sus hijos, alguien a un pariente, a un amigo, a un novio, a un esposo, puede ser lo que sea. Y muchos otros tantos apegos. Del otro lado no los olvidan, quieren seguir teniéndolo. Y más cuando tienen una muerte precipitada, donde no se percatan que ya se fueron, que ya no están. Les cuesta muchísimo. Y más cuando no entiendes lo que hay del otro lado o cómo es del otro lado, nadie te lo explica, cómo se llega del otro lado y lo que se tiene que hacer del otro lado. Entonces siguen aferrados a esta vida, al recuerdo que les queda de cuando estaban vivos. Les cuesta muchísimo desprenderse de su cuerpo. El hecho es de que siguen viendo su imagen residual. No están viendo su cuerpo, están viendo la imagen de lo que fueron. Ya nadie los puede ver. Y siguen aferrados y siguen buscando la manera de volver a tener lo que tenían. O por lo menos sentir o aparentar que lo siguen teniendo, pero ya no va a ser así. Les cuesta mucho desprenderse de eso y decir, voy a dar el siguiente paso y voy a hacer lo que continúa del otro lado, que ya no es nada de lo que estabas vivo. De cuando estabas vivo ya no es nada parecido. Hay muchos que mueren en situaciones muy, muy drásticas y les cuesta muchísimo, siguen haciendo lo que hacían del diario, lo que hacían de siempre, bebiendo igual, aunque claro, ya no tienen un cuerpo para estar bebiendo, pero siguen con el mismo hábito, comiendo igual, aunque todo, como ya son ectoplásmicos, todo les pasa por encima, o sea, en realidad no están comiéndoselo. Estar rehusando que estás muerto, se rehusan completamente, no, yo no estoy muerto, no, fue un accidente tan torpe, morí tan torpemente, no puede ser verdad, no es cierto, o sea, lo niegan completamente. Buscan la manera, inclusive intentan engañar al humano que se encuentra en su nueva casa o los inquilinos o su reemplazo, ya sea se haya dejado, por ejemplo, una viuda, que busque un reemplazo, te está buscando un reemplazo, pero vamos, rapidísimo, antes de que te hayas ido del todo. Otros que murieron por ejemplo, asesinatos múltiples, que murieron muchísima gente toda al mismo tiempo, pues están en grupos, vuelven en grupos. Eso está peor todavía. Es dependiendo de cómo murieron. De allí las posesiones a los vivos. Estas personas no se van, sino que su necesidad por obtener lo mismo que tuvieron cuando tenían un cuerpo los lleva a tomar un cuerpo vivo. Y ya no es un alma en un cuerpo, sino dos. El alma del que está vivo y la del invasor, el inquilino pasajero, ya que se aferra al mundo físico. A una persona que tiene un ocupa se le llama tener un dibuk, una adhesión. El alma de un dibuk nunca se llena. Bajo su cargo se encuentra el ángel Tuma. El alma de un dibuk
no permanece mucho tiempo dentro de un cuerpo, entra y sale de continuo, ya que no consigue lo que busca, tiene la falsa percepción de que lo conseguirá, sin embargo, no es así. La persona viva en la que se siente, pero es la persona viva la que siente, pero no el inquilino indeseado. Él ya no puede tener ese sentir, puesto que ya no tiene los 5 receptores, que son los 5 sentidos, ni el cuerpo. Los atributos de un Divock son malo, obviamente negativo, malvado, pecador, impío, destructor, orgulloso, ególatra a tope, se enorgullece muchísimo de lo que hace y se mofa del propietario del cuerpo. Aparte que lo utiliza, después se ríe cuando ya lo deja hecho un guiñapo. Un Divock está absento de obtener el cuerpo o vestimenta de luz, lo ha perdido por completo. Por completo. Debería estar ocupado, obviamente porque ya es un alma del otro lado, debería estar ocupado en regresar a casa, mas ese le es vetado de completo, pero no es que alguien se lo vete, no, él se lo vete a sí mismo. A sí mismo, dice, no te niegas a entrar a la luz, te niegas a la vestimenta de luz, que poco a poco se te puede ir dando. Una persona viva te la puede ir dando desde este lado, pues te niegas por completo y en vez de eso quieres seguir a lo tuyo, quieres seguir a tu obsesión carnal y pues olvídate, ya no vas a tener la vestimenta de luz de ninguna manera, pero porque es la misma alma que se lo está negando. A la persona que deshonra el Shabbat abiertamente se le llama culpable. Es el equivalente a deshonrar las 613 mitzvot, las leyes de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Se le considera culpable a la persona que carece de intención de hacer honor al Creador, el que está, no quiero, es mejor mi ignorancia, bendita ignorancia, entre menos sepo, menos sufro, entre menos sé, menos me complico la vida, ¿para qué me quiero disciplinar? Hacer honor al Creador es estudiar y actuar acorde al manual de funcionamiento de todo, que es la Cábala, incluyendo el cuerpo y el alma, claro está. Cuando el rigor y el malestar imperan en tu vida, cuando solo se sacian las necesidades de los 5 sentidos. En realidad es una felicidad pasajera, no es felicidad, es efímera. Así como viene, se te va. Te dura 5 segundos, 5 minutos a lo mucho y se te va. Eso no es felicidad, eso no es estabilidad. Es estarse autoengañando. Cualquier dependencia es posible superarla absteniéndose durante 40 días de dicha dependencia. Hay que detenerlo y en 40 días basta. Aquel que muere siendo culpable, una vez que es liberado del cuerpo, dicha alma sufre de volver a recordar que su propósito de tener un cuerpo en vida era lograr volver con el Creador y no lo consiguió. Sufre mucho dicha alma. Dicho dolor es recogido por el ángel Sandariel. Las almas que se quedaron sin la vestimenta que tuvieron algún día en el jardín del Edén se liberan del sufrimiento una vez que sus cuerpos se deshacen por completo en la tumba. De allí que sea apropiado enterrar el cadáver donde lo orgánico se deshaga con rapidez. Al morir un tzadik, su cuerpo se mantiene intacto, ya que lo que mantiene unidas las células es la fuerza divina, la Shejinah. Es la energía entre una célula y otra, entre el neutrón, protón y demás. Todo lo mantiene la energía, lo mantiene junto, pero en realidad no está junto, lo mantiene unidas a través de enlaces y no se deshace. Y si te vas con la conciencia de la unidad, se mantiene la unidad. Los 3 patriarcas y hermanos Moisés, Miriam y Aarón no fueron llevados por el ángel de la muerte, sino que fallecieron por un beso de Dios. Recordemos cuál es el beso de Dios. En la clase pasada dijimos que Salomón dijo
que me dé un beso de su boca. También Jacob besó a Rachel. ¿A qué se refería? El mundo divino hace contacto con el mundo físico. Encuentran la manera de que se unan, tengan contacto. Por el contrario, una persona culpable al morir, su cuerpo se desmenuza con mucha rapidez, ya que lo que mantiene pegadas unidas las células es la energía divina y en este caso es ausencia total de ella. Abraham le dio el conocimiento del Sefer Yetzirah, que es el libro de la creación, de todo lo creado, de todo lo que fue, es y será, tanto a Ismael, su primer hijo, el que tuvo con Agar, la sirvienta de Sara, su esposa, que fue el primogénito, tanto como a él como a Isaac, que fue su segundo hijo, el hijo de Sara. Después también se lo dio a él el conocimiento. Sin embargo, cuando Ismael fue expulsado de la tribu de Abraham, junto con su madre Agar, Ismael fue entremezclando lo aprendido de su padre con magias paganas de otras tribus, pervirtiendo así las enseñanzas de Abraham. Empezó a agarrar aquí, de allá y de allá, de esta tribu de otra. De allí que los de la India, de Japón, los asiáticos y del Oriente sepan cómo curar el cuerpo con ciertas hierbas, con ciertos métodos, etc, etc, porque empezaron a absorber del libro del conocimiento, el libro de la creación, que Ismael les estaba transmitiendo, pero lo que Ismael estaba haciendo era entremezclar lo suyo con la de todos los demás. Mientras que Isaac mantuvo intactas las enseñanzas de Abraham, su hijo. Mantuvo el conocimiento, repitió lo mismo y mantuvo las enseñanzas de su padre, tal cual, intactas, no las entremezcló con nada más. La Kedushá, hacedora de milagros, es Gesed, que es bondad, que hace milagros. Es el tratamiento contra las bacterias. Mientras que Elohim, el Din, el rigor, es la fuerza de la naturaleza, las fuerzas astrales, y es la bacteria. Si le ponemos medicamento o tratamiento contra bacterias a la bacteria, pues la atenúa. Entre mezclados queda Yud, Aleph, He, Lamed, Vav, He, Yud, Mem. Aquí se encuentra ya dentro del escudo protector el Maguen David de color oro, que es rigor, pero es rigor para mantenerlos protegidos a nosotros, mantener a raya todo aquel pensamiento, sentimiento o lo que sea que pueda interrumpir nuestra meditación y profundizar a lo que estamos. Es el nombre de Dios, hacedor de milagros. Se encuentra en hebreo y lenguaje angelical, lenguaje de Metatron. Nos vamos a posicionar nosotros también dentro de otro Maguen David que nos va a servir como reflejo o espejo. Todas estas letras las vamos a encender una por una y al final va a quedar solo una. Todas se van a juntar en una sola llama, va a salir por el pico de arriba del Maguen David. Esta energía la vamos a canalizar por el campo electromagnético gravitacional, que es el cerebro, que es donde pasa electricidad, la gravedad, la atracción, que es por el corazón, y por donde pasa la gravedad o la mantiene es el hígado. Una vez acabada la meditación, es muy importante que usted pase lo visto o recibido durante la meditación en el hemisferio derecho del cerebro, que es la creatividad, pasarlo al hemisferio izquierdo, que es el raciocinio o la lógica. Al verbalizarlo, está compactando todas las capas y trayéndolo a la realidad, a lo que se llama realidad.